こんな人、いなければいいのに。Sakura nació originalmente como una de las dos hijas de Tokion Mitosaka, cabeza principal de una prestigiosa familia de magos. Ella vivió felizmente junto a su hermana hasta la edad de 6 años, sin embargo, su padre consideró que su vida estaba condenada a la mediocridad, ya que, a pesar de haber nacido con un talento extraordinario, los magos solo podían pasarle sus enseñanzas al hijo mayor de la familia, por lo que Sakura no podría desenvolverse como maga, y es por eso que, en un intento de hacer que su amada hija tenga un futuro feliz, Tokiomi la dejó al cuidado de la familia Matou, creyendo que de esta forma los Tosaka podrían continuar con su legado por medio de ambas hijas, y de paso le estaría haciendo un favor a unos viejos amigos cuyo linaje necesitaba desesperadamente de un sucesor. No obstante, lo que él nunca se hubiera imaginado era que, la forma para que Sakura fuera parte de su nueva familia, involucraba el hacerla pasar por lo equivalente al infierno. Torturada día y noche con el propósito de acostumbrar su cuerpo a la magia de los Matou, se mantuvo así por un año entero. En algún punto dejó de escuchar a su corazón por los tormentos que le imponían. Por 11 años la hicieron sufrir introduciendo cosas dentro de su cuerpo, con la excusa de que este sufrimiento la haría una mejor herramienta. Envenenaban su comida, comer se volvía tan doloroso que le aterraba e incluso eso, necesitaba pedir permiso para siquiera respirar dentro de ese pozo de gusanos. Era necesario cambiarla desde sus meras células para convertirla en parte de la familia, de ahí que el color de su cabello y de sus ojos haya cambiado, dejando atrás todo rastro de que alguna vez fue una Tosaka, tomando la identidad de Sakura Matou. Para los acontecimientos de Fate Stay Night, concretamente en su tercera ruta, Havensfield, se nos revelaría que Zouken, cabeza de la familia Matou, había introducido en Sakura fragmentos del Santo Grial de la guerra pasada, creando un recipiente del Santo Grial que pudiese competir contra el de los Ainsburn. Deseo que se le cumpliría. Sakura había llegado a su límite y terminaría por romperse tras matar a su hermano, dejándose consumir por todos los males del mundo. Zouken estaba encantado, pero su pequeño proyecto había superado sus expectativas, porque, ahora que tenía el poder suficiente para ello, Sakura ya no iba a dejarse controlar por su abuelo, asesinándolo a sangre fría con sus propias manos, y ahora que ella tenía total control sobre sus acciones, lo único que le quedaba era despertar a Angra Mainyu y liberar todas las maldiciones sobre la tierra. Este análisis hablará de una versión quimera del personaje donde tomaré las novelas visuales principales, el juego de pelea Unlimited Codes, hazañas de versiones alternativas, y complemento de toda la franquicia para hacer el análisis lo más completo posible. De esta forma serán capaces de comprender el gran potencial que tiene Sakura Matou como una de las mayores amenazas dentro del Nasuverso. Empecemos diciendo que Sakura posee dentro de sus nervios los fragmentos del Santo Grial que han estado recorriendo su cuerpo por 10 años. La razón de esto es que Zouken adquirió los fragmentos del Grial de la Cuarta Guerra y los combinó con las crestas de gusanos que posteriormente introdujo dentro de Sakura, haciendo que, aunque ella esté incompleta, funcione como un segundo Grial menor, pero lejos de ser una desventaja. Estamos hablando de alguien que se desarrolló como el Grial negro dentro de esta guerra, algo que la dota de un poder monstruoso como verán a continuación.
Las cintas de su sombra pueden atravesar cráneos, matar a un grupo de personas sin darse cuenta, destrozarlas desde su interior, partir y levantar el pedazo de un puente, pulverizar el suelo y las paredes de la mansión Einzbern, destrozar varios pilares de roca como daño colateral de intentar atacar a Shiro, destruir la casa Emilia tan solo de quererlo, hacer temblar toda la gran cueva debajo del monte Enzou. En material externo se nos confirma que Sakura podría ganarle a Kirei independientemente de las circunstancias, algo que se nos confirmaría en su modo arcade en Unlimited Codes, pero yendo a escalas mayores, la sombra puede derrotar de forma aplastante a Sasaki Kojiro, dejándolo completamente indefenso, atravesar el cuerpo de Archer como si nada, o tener la fuerza suficiente para retener a Heracles en contra de su voluntad, dejándolo a la merced de su contrincante, y estas hazañas no son para nada algo descabellado. Hay que recordar que en un momento de la historia de Heavensfield se nos dice que la energía mágica y la existencia de Sakura ya no eran las de un humano, siendo que su calibre espiritual se encontraba a la par de un Servant, un Counter Guardian, por ende, es perfectamente posible hacer que ella escale de los Servants. Prueba de esto es que se menciona que una Lace Rig normal no es rival para ella, y hay que considerar que este personaje no solo empata en fuerza con Medusa utilizando una skill para aumentar su poder, sino que también es muy superior a Basset, quien también es capaz de derrotar a Servants con las manos desnudas, además de que en esta misma escena se da a entender que ella en conjunto a Saber Alter lograron derrotar a Heracles. Si todavía presentan dudas al respecto, no se preocupen, en un momento podré aclararles todo, o al menos eso espero. Aunque Gilgamesh sea un asesino de héroes, Sakura es una devoradora de espíritus heroicos, lo que se extiende a los Servants como los conocemos. Si bien el rey de los héroes ya no calificaba como uno por tener un cuerpo encarnado, lo cierto es que él, al recibir un cuerpo por el sistema del Santo Grial, no podía negarse al poder de Sakura, al ser ella la manifestación misma del Santo Grial. Su sombra es una asesina de Servants, no importa que tan fuertes sean estos, nunca podrían derrotar a su invocadora. Regresar a este cáliz es una regla de la que ningún Servant pueda oponerse sin importar que tan poderoso sea. Quien la incumpla estará destinado a pudrirse, y la prueba de que los Servants quedan indefensos ante este nuevo poder se demuestra en la ruta de Heavensfield, siendo capaz de comerse a Hassan después de destruir su cuerpo, devorar a Cuculain en el fondo del agua, reclamar al cadáver de Medea como suyo, absorber a Arthur y a Pendragon sin que pueda hacer algo para defenderse, hacerse con el control de Heracles tras tomar su cuerpo destrozado, e incluso tomar por sorpresa al propio Gilgamesh para finalmente derrotarlo. Regresando a este scan, se explica que el poder del rey de los héroes era excesivo ahora que tenía un cuerpo de carne y sangre, por lo que era un poder demasiado grande incluso para la propia Sakura en el momento en que lo absorbió. Sin embargo, eso no quita el hecho de que ella se hizo con el control de la magia del Doradito, cuya alma equivalía a cientos de miles de almas humanas, pero que todavía no podía saciar a la sombra dentro de ella. Hay que resaltar que en un punto de la historia confirman una vez más que la sombra había absorbido el alma de todos los Servants hasta ese momento, con algunas excepciones que el grupo desconocía o que todavía no habían llegado a ocurrir, y en Unlimited Codes se puede suponer que ella se enfrentó a varios personajes del elenco de Stray Night y consiguió ganarles, y como pequeño paréntesis, en Fate Extra se declara que su poder es tan inmenso que ni siquiera Nameless, Tamamo y Nero enfrentándola al mismo tiempo y utilizando sus habilidades y fantasmas nobles serían capaces de hacerle frente, haciendo imposible el derrotarla si se enfrentaban a ella por separado. Podría detenerme un momento a hablarles sobre cómo los personajes de Stray Night cuentan con hazañas que destruyen ciudades, montañas, islas, o que va directamente a la creación de espacios como las esferas de la realidad, espacios que son mundos paralelos, con su respectiva línea temporal, pero lo cierto es que ya he hablado bastante de esto en 2 vídeos pasados que les aconsejaría que vieran si quieren enterarse de todo el contexto. En su lugar, voy a centrarme en el estatus de Sakuramato como Santo Grial, cosa bastante resaltable, puesto que Angra Mainyu, siendo apenas un grial menor que podía conceder deseos, fue capaz de crear el mundo donde ocurre todo Hollow Ataraxia, mismo mundo que se ve claramente que tiene una luna en su interior, y que incluso se habla de poseer cielos estrellados, una hazaña típica que normalmente es calculada a nivel multisistema solar. Todos sabemos a estas alturas que las singularidades son líneas temporales, y en el evento de Accel 0 se menciona que la singularidad donde se desarrolla la historia se encuentra en un eje temporal diferente, lo que en otras palabras
palabras significa que tiene su propia línea temporal, cosa respaldada más adelante, donde encima hablan de que el nacimiento de una singularidad es gracias a un santo grial, siendo muy importante el retirar de este artilugio, ya que la existencia de las singularidades eventualmente contaminará a la historia humana como la conocemos. Tampoco tenemos que olvidarnos de que una vez el grial desaparezca, la singularidad lo hará con este, confirmándose que es este el que mantiene dichos lugares con su poder. Sin embargo, el de este evento es un caso especial, ya que el santo grial detectado por Chaldea no se trataba del de Fuyuki, sino más bien de los circuitos mágicos del pseudo grial que conocemos como Iris Bilbon Ainsburn, alguien que palidece en comparación a un recipiente genuino como lo es Justice, una versión que se convirtió en el grial negro por su corrupción, personaje que ve patético el sacrificio de 5 Servants hacia ella, entre los cuales se encontraba Gilgamesh por cierto, aclarando que eso no será suficiente para llenarla, ella es tan poderosa que ni con el trabajo combinado de Arturia, Diarmuid, Mash y Kitsugu podrían hacer algo, teniendo apenas una oportunidad si el Servant Zugeliand estuviese presente, algo que nos confirman poco después cuando Arturia y Diarmuid la enfrentaron para ganar algo de tiempo, y aún así estaban en desventaja. Quisiera recordarles que Justice fue la base para hacer que el Gran Grial sea un universo humanoide, con ella como recipiente como no podía ser de otra forma. Hay que resaltar que el santo grial definitivo dentro de los Ainsburn es Iliasbil, homúnculo que fue creada para imitar a Justice, por lo que como griales deberían de manejar un poder similar, y por parte de Sakura, aunque esté pobremente adecuada para ser el grial, su potencial le permitió tener un crecimiento impresionante en esta guerra, tanto que parecía un grial genuino hecho por los Ainsburn, y es que nadie se esperaba que su cuerpo fuese tan fuerte y adecuado para cargar con la maldición en su interior, y, a pesar de que el propósito de Ilia como grial es recolectar las almas de los Servants caídos en la guerra, ella misma explica que hay un grial mucho más poderoso que estaba robándole todas esas almas, haciendo referencia a Sakura, confirmándose más adelante las sospechas de todo el mundo. Sakura había superado a Ilia como santo grial, con esto haciéndola el recipiente más poderoso conocido hasta ahora. Usualmente dejaría la categoría final como universal más, de no ser porque el putísimo Fate Grand Order vino a desactualizarme todo el video del scaling. Verán, en el evento del Castillo del Cielo Blanco, Castillo de la Noche Negra, se da una situación peculiar, el santo grial se había dividido en varios pedazos, fragmentando una singularidad en versiones diferentes, día, noche y crepúsculo, lejos de hacer que sean singularidades más pequeñas o algo así, esta división hizo que cada singularidad estuviera en líneas temporales diferentes, siendo descritas como mundos paralelos, o singularidades paralelas como dice Da Vinci. Esto es confirmado posteriormente por Ptolomeo, siendo que sus versiones de día y noche, que habían sido invocadas en sus respectivas singularidades, tuvieron que viajar a la contraria gracias a un hechizo de comando, siendo literalmente un viaje entre otros mundos, o sea, entre las singularidades paralelas. Esto significa que un santo grial, el cual sabemos es capaz de dar a luz singularidades, con sus fragmentos le es posible crear y mantener 3 líneas temporales a la vez, siendo a todas luces una hazaña multiversal, una de la cual las portadoras del poder de este artefacto también deberían de poseer y, para mi desgracia, eso también incluye a los Servants, pero ese es un dolor de cabeza para más tarde. Por si no fuera poco, Sakura posee una habilidad que explica que los parámetros convencionales de los Servants carecen de sentido para ella, algo que detallaré más adelante, pero quédense con la idea de que esencialmente esto la convierte en un personaje increíblemente poderoso. En su modo arcade también demostró combatir con una copia suya, logrando derrotarse a sí misma, lo que nos confirma que puede enfrentarse perfectamente a seres de su mismo nivel, dejándola en una categoría multiversal baja, de 3 universos para ser exactos. No obstante, este no es el final del camino, ya que se sabe que, para los acontecimientos de Havensfield, Sakura no era una amenaza para la humanidad, al menos no todavía. La razón de esto es porque el Grial nunca se completó, pero se tiene constancia de que, de haber conseguido el poder completo de Angra Mainyu, ella sería capaz de traer el infierno sobre la tierra, un infierno que, una vez Sakura se convierta en eso, todos los humanos morirán, sin excepción, y adivinen, es precisamente en algunos arcades del mencionado juego de
pelea donde vemos este suceso tan importante, siendo que, cuando Sakura tuvo que enfrentarse consigo misma en su final, se declaró que la versión más fuerte daría a luz a todos los males del mundo, Angra Mainyu, algo que se cumpliría al final de su historia, logrando ascender hacia el mundo exterior al otro lado del Santo Grial, lejos de ser el único momento donde se demuestra tal cosa. En el arcade de Kirei también se tiene la misión de que Angra Mainyu nazca por obra de Sakura, algo que también se consigue al final de esta historia, declarándose que tras su despertar, este matará a todo ser vivo en este mundo, destruirá todo lo que quede y finalmente será el único que quedará vagando en una tierra baldía. El Santo Grial corrompido por Angra Mainyu, de haberse activado ya podría hacer que la ciudad de Fuyuki entre en llamas, o directamente destruir toda la ciudad tras su despertar. Este poder no debe de manifestarse por ningún motivo, al tratarse de un dispositivo de destrucción masiva con el único propósito de eliminar nuestro mundo, pero ese ni siquiera es el límite. Cuando todos los Seruan sean sacrificados al Santo Grial, se activarán todos los males del mundo, una bomba de tiempo que no solo acabará con el mundo, sino que su poder será más que suficiente para borrar toda la historia humana, la misma que posee todas las posibilidades de la humanidad, una cantidad infinita de estas en otras palabras, y la razón de todo este poder es sencilla: si Angra Mainyu se hubiera fusionado con Sakura, él se hubiera convertido en una Beast, la mitad del mundo se hubiera corrompido, y se necesitaría de que un gran Seruant apareciera para detenerlo. Las Beasts son entidades con un poder absurdo, Kama siendo solo uno de los aspectos de una de estas tiene el suficiente poder para ser una con el universo, pero miren, para que vean lo absurdo que pueden ser estos personajes, recordemos algo, en Extela, la espada de Mars junto con el Regalia tuvieron que acceder a una dimensión superior para poder invocar a un espíritu divino, y al adquirir este nuevo poder, se le trata como algo de un plano superior, y dado que el Regalia es la autoridad suprema de la Mooncell, lo lógico es concluir que los dioses superan a dicha supercomputadora, la misma que tiene poder sobre las infinitas posibilidades de la humanidad, y cuyo núcleo se encuentra en la octava dimensión, estando los dioses en la novena dimensión siguiendo esta jerarquía. Pues bien, hay que señalar que Nero en esta historia invocó a un dios del Olimpo, y adivinen, el personaje de Ibuki Douji tiene un poder tan monstruoso que es capaz de compararse a estas entidades, incluso teniendo habilidades semejantes al mismísimo Zeus. Y si les cuento todo esto, es porque Asiya Douman planeaba convertir a Ibuki Douji en un nuevo Alien God con el uso de un árbol del vacío y el Santo Grial, elevándola al estado de una Beast, un mal de la humanidad, algo que por sí solo ya nos dice que las Beast superan el poder de los dioses griegos como mínimo, pero es que la cosa no termina aquí, ya que Asiya Douman absorbió a Ibuki Douji al querer él mismo convertirse en un mal de la humanidad, volviéndose incluso más fuerte que esta. No obstante, este plan no funcionó, Asiya Douman se volvió muy poderoso, hizo muchos sacrificios, pero no pudo convertirse en una Beast, y la razón de esto era sencilla: él no amaba a la humanidad, y por consecuente, no podía convertirse en un mal para esta. Esto implicaría que una Beast en condiciones debería de ser como mínimo comparable o incluso superior al propio Douman en este estado, haciendo que el scaling quede de la siguiente manera, y por lo tanto, Angra Mainyu como mal de la humanidad, debería de ser un personaje de categoría multiversal más 9D si queremos usar la escala dimensional. La sombra de Sakura podría devorar a Shiro y a Kirei antes de que alguno de ellos pueda decir una palabra. Es capaz de enfrentarse a Medusa, la misma que puede combatir contra Saber Alter, la que ya demostró poder moverse a la velocidad de la luz, y paro de contar, no porque no pueda hablar de más hazañas, sino porque Sakura no ha demostrado nada directamente, y el scaling de los Seruans es tan extenso y disperso que por algo hice todo un video aparte, donde estos han demostrado alcanzar la velocidad de la luz, superar con creces esta velocidad mientras están combatiendo, a directamente estar en espacios atemporales, algo que, de hecho, hemos visto que Angra Mainyu ha podido estar en un sitio donde el espacio y el tiempo no existen, además de reaccionar a los ataques de Arturia en su combate, personaje que fue capaz de reaccionar a Tsubame Gaeshi, técnica cuya velocidad le permite atravesar el espacio-tiempo mismo y alterar la realidad, lo que debería de dejar a Sakura en una velocidad inconmensurable. Para fortuna o desgracia, Sakura no demostró básicamente nada de resistencia en la línea principal de Stay Night, por lo que tocará usar el material externo de la franquicia.
En Fate Extra, previo a adquirir su estado de Dark Sakura, demostró recibir los ataques de Nero Claudius dentro de su fantasma noble, logrando levantarse poco después, y más adelante recibió una paliza por el trío de Servants protagonista de este juego, algo que si bien la dejó fuera de combate, por lo menos siguió viva para contarlo, además de que se sabe que ninguno de estos podría derrotarla por su cuenta, y Sakura misma explica que incluso usando sus fantasmas nobles contra ella sería algo inútil. Aparte de esto, en un Limited Coach logró combatir contra una copia de sí misma, lo que significa que debería de poseer una resistencia comparable a su fuerza, y en su estado como mal de la humanidad, tampoco debería de variar tanto de su potencia, así que planeo dejarla igual, dejándola entonces en un nivel multiversal bajo a su forma base, y multiversal más o 9D para cuando se convierte en una Beast. Como Sakura adquirió el nivel espiritual de un Servant, debería de compartir su gran aguante en combate, llegando a combatir por varias horas consecutivas, combatir por varios días, hacerlo por meses con la energía mágica suficiente, y ahí está la clave: si un Servant puede mantenerse peleando siempre y cuando posea energía mágica, no es para nada extraño concluir que Sakura, alguien con cantidades inconmensurablemente altas de energía mágica, tendría una durabilidad directamente infinita. Hay que empezar explicando que Sakura se vio sometida a un cambio en su alineación mágica para adaptarse a la de los Matou, una acción que provocó que se volviera incapaz de exhibir su verdadero talento. Sin embargo, esto sería así al menos hasta los acontecimientos de Hollow Ataraxia, donde ella estuvo practicando por 6 meses su magia de números imaginarios, logrando superar el obstáculo de que carecía de una base mágica para poder emplearla, aun si es por un método bastante arriesgado. Es algo que tiene mucho mérito, y es que Sakura en realidad goza de un potencial bastante grande como maga. Se menciona que ella puede superar a Kariya y a Byakuya como magos, e incluso en el mundo de Apócrifa ella se convirtió en una maga de clase alta. También me gustaría destacar que, aunque no sea tan talentosa como Rin, sigue teniendo buenos instintos, siendo difícil engañarla con simples familiares, es lo suficientemente precisa como para atravesar su pecho y sacar el parásito que estaba en los nervios de su corazón sin dañarse a ella misma. Su sombra ha demostrado limitar los movimientos de su rival para dejarlo a su merced o a la de sus aliados. Sin embargo, a pesar del inmenso poder que adquiere en Havensfield, o del potencial como maga que les he estado hablando hasta ahora, ella es descrita como una amateur con ninguna experiencia en combate. Su patrón de ataques es exageradamente simple, al punto en el que el trío de Servants de Fate Extra pudieron protegerse de todos sus ataques, procediendo a contraatacar y derrotarla, dejándola fuera de combate cuando se supone que era Sakura quien tenía la ventaja. Aún así, en un Limited Coach se ve que puede emplear su cinta para atacar de forma bastante efectiva, hacerte un agarre si te atrapa entre estas, o utilizarlas de forma defensiva, lo que significa que al menos podrá defenderse de ser necesario. La sombra de Sakura puede perfectamente extender su rango hasta donde desee. Con sus cintas le es posible abarcar los alrededores de su contrincante para que le sea difícil escapar. Es capaz de abarcar docenas de metros con sus ataques, parte del suelo de la casa en ella, o contener la totalidad de esta, yendo al extremo de abarcar todo lo que haya en el horizonte, o al menos eso es lo que aparenta. Tan solo con su presencia afecta parte de una ciudad, con su absorción también llegando a afectar zonas de la ciudad, e incluso en la película se ve de una forma bastante clara, al punto en el que podrías estar en su rango de efecto y ni siquiera te darías cuenta. Pero eso no es lo mejor, ya que con algunas habilidades que explicaré más adelante, veremos cómo su poder es suficiente para abarcar el planeta entero. Con el Santo Grial puede crear mundos enteros con cielos estrellados, alterar la totalidad de una singularidad, lo que incluye crear 3 líneas temporales con fragmentos de su poder, y gracias a su alineación con los números imaginarios, ella puede acceder a este espacio gracias a su desplazamiento, el cual, para resumírselos mucho, estamos hablando de un lugar que no es parte de nuestro mundo, sino que se encuentra directamente en el reverso de este, lo que en esencia nos está diciendo que hablamos de una dimensión completamente diferente a la nuestra, una fuera del espacio-tiempo convencional, y como Angra Mainyu, su poder es suficiente como para abarcar a toda la historia humana, en otras palabras, al multiverso entero. Es exactamente el mismo que he estado diciendo hasta ahora. El Santo Grial es capaz de crear 3 universos junto con su línea temporal, y en el mejor punto, Angra Mainyu iba a destruir toda la historia humana, siendo una Beast que supera con facilidad a dioses que se encuentran en una 9ª dimensión, más allá del núcleo de la Mooncell.
Además de hablar de los poderes que la propia Sakura demostró, también tomaré complemento de otras versiones suyas, ya que estas deberían de compartir características con la original, y por supuesto, tener conexión con el Santo Grial. Todos los males del mundo y los números imaginarios no es poca cosa, por lo que estaré hablando de muchísimas habilidades que, si bien Sakura no ha hecho por su cuenta, personajes o artefactos de los que ella y Scala han logrado hacer, ya lo entenderán mejor mientras lo vaya explicando. Gracias a su conexión con su Servant, Sakura puede compartir la percepción de Medusa para observar todo desde la distancia. También se ve que ella puede ver memorias del pasado, aunque no se explica la razón por ahora, probablemente se debe a su conexión con el Santo Grial. Sakura tiene un nivel de detección algo destacable, es capaz de sentir la presencia de los bichos de Zouken en toda su mansión, o al menos la falta de estos en este caso. Tiene instintos defensivos bastante fuertes para defenderla de cualquier amenaza. También posee una barrera delimitadora en su habitación que le permite saber quiénes entran en ese territorio, pero eso no es todo. En el instante en el que tratas de salir es cuando se activan sus verdaderos efectos, siendo un hechizo que altera tu sistema nervioso con tan solo tener los ojos abiertos, afectando tus extremidades y mente, similar a como cuando estás alcoholizado, alterando así tus 5 sentidos. También Sakura por su cuenta puede alterar tu memoria para hacerte creer que los acontecimientos que viviste no fueron más que un sueño, aun si la realidad es una totalmente distinta, y su versión de Fate Extra es capaz de crear una arena dentro de la Mooncell para encerrar a sus víctimas, impidiéndole el paso a todo el que no tenga permiso de entrar, además de poder usar el Bloodfort Andrómeda, demostrando que el traje que lleva no era solo un cosplay de Medusa. La alineación mágica de la familia Mato es el agua, con magia que se especializa en la absorción. Sakura adquirió este mismo elemento con el paso del tiempo, lo que le permite exhibir sus habilidades. Un ejemplo de esto es que, aunque Medusa haya creado su Bloodfort Andrómeda, en realidad era Sakura quien estaba controlándolo, absorbiendo toda la energía mágica de forma indiscriminada hacia ella, casi como si se estuviera quedando sin aire. En esta misma escena la vemos crear un objeto en forma de lanza, para absorber toda la energía mágica / energía vital de su oponente, desorientándolo y haciéndolo incapaz de defenderse. En el manga se puede apreciar que ella puede aumentar la cantidad de estos hechizos, creando varios de estos al mismo tiempo para atacar, además de recubrir su alrededor con este mismo elemento, y en el anime, en lugar de ser lanzas, son esferas que salen de la nada con la capacidad de crear pinchos a su alrededor. Hay que señalar que los ataques de esta escena son más bien una combinación de la alineación de números imaginarios de Sakura, pero no son únicos en su campo. En el manga de Khalid se puede apreciar cómo Sakura crea una burbuja gigante hecha de números imaginarios para después hacerla explotar en un ataque devastador. Enfocándonos ahora en la alineación mágica que caracteriza a este personaje, los números imaginarios, cuya descripción consiste en ser algo posible, pero no en este plano físico. En otras instancias se habla de que se caracteriza por poder atacar a tu oponente con incertidumbres imposibles, siendo un vórtice de oscuridad que le permite a Sakura capturar y mandar a sus enemigos a su mundo personal, un genuino inframundo. Dado que ella no tiene la base para crear magia por su cuenta, lo que hace es forzar a su circuito mágico para dejar salir su sombra y así ejecutar la magia, aunque haciendo eso aplasta su lado humano y podría ser consumida por su lado oscuro, pero hablaremos de eso más adelante. Lo que nos importa saber es que esto le permite destruir a las criaturas creadas por el Santo Grial. Aquellos magos con la alineación de números imaginarios tienen acceso al espacio de números imaginarios, un lugar donde la nada existe como una cosa real, funciona como una dimensión de bolsillo, donde poner objetos ahí adentro significa liberarlos del espacio-tiempo. Lo único que puede interactuar con esta dimensión de bolsillo es el conjurador original, lo que significa que solo alguien con la alineación de números imaginarios podría acceder a ese sitio. Otra forma para hacerlo sería bajo una condición especial. En este caso, fue posible sacar la cabeza de Trisa del espacio de números imaginarios al decir las palabras indicadas a modo de contraseña. Quienes son portadores de la afinidad de los números imaginarios pueden crear un bolsillo imaginario. Se trata de una dimensión / mundo de bolsillo, uno en donde el tiempo se mantiene detenido. De hecho carece de sentido, por lo que los objetos que entren quedarán detenidos en su último estado antes de haber entrado, al no estar atado al espacio-tiempo. Aquellas cosas que son enviadas a este lugar adquieren dicha característica, lo que le permite a usuarios como Led Flyner guardar objetos en dicho lugar como una especie de máquina de tiempo, aislada
aislándolos de la era a la que pertenecen. En Fate Grand Order se indagó un poco más en esto, siendo que Line Urgusen pudo almacenar, condensar, y enviar al futuro la energía mágica creada por su Servant gracias a que las dimensiones de bolsillo del espacio de los números imaginarios no están conectadas al espacio y tiempo, permitiéndole liberar toda esa energía mágica en un hechizo lo suficientemente destructivo como para destruir el fantasma noble de Barba Azul, siendo un ataque tan potente que solo un escudo conceptual de alto nivel o un fantasma noble defensivo podría detenerlo, pero con la desventaja de que el hechizo está fijo en un sitio, provocando que Line solo haya podido emplearlo contra su enemigo porque pudo medir el futuro y adecuar su hechizo para aprovechar este momento concreto. Más adelante, se nos muestra cómo este mago, además de guardar energía mágica comprimida, también puede guardar datos a modo de un mensaje y enviarlo a otra ubicación para que lo puedan ver las personas en el futuro. El único problema es que la magia comprimida no puede ser usada inmediatamente, al igual que los archivos de una computadora, primero es necesario extraerlo para poder utilizar lo que hay en su interior, y por cierto, aquí se nos da a entender que otros usuarios de esta magia pueden utilizar los números imaginarios de la misma forma que Line Ur, no siendo algo exclusivo suyo, y como último añadido, una habilidad que tan solo imita la magia de números imaginarios es capaz de sellar objetos dentro de un bolsillo imaginario. Otros personajes que tienen acceso a este espacio han demostrado que es posible enviar a sus enemigos a dicho lugar para deshacerse de ellos, pero con diferencia, uno de sus mejores usos consiste en viajar al espacio de números imaginarios para tomar refugio, y como es inaccesible para quien sea que no comparta el mencionado atributo, este lugar se convierte en la zona más segura para protegerse, y no solo eso, Sakura puede enviar órganos importantes suyos a dicha dimensión para que no resulten dañados, por lo que, aunque le propicien heridas mortales, con esta técnica ella podrá sobrevivir sin problemas. Hay que considerar que el espacio de números imaginarios posee toda la información maliciosa de la humanidad, todos los males del mundo, en otras palabras, capaz de debilitarte y corromper tu alma, en conjunto al resto de efectos que posee este dominio que ya detallé en la fisiología. Igual no se preocupen, Sakura ha demostrado crear una burbuja que envolvía a la Academia Tsukimahara, que protegía a todos sus habitantes de morir por los números imaginarios y que impedía que ninguna entidad hostil pudiera entrar, así como protegerte de que pierdas tu esencia dentro del espacio. Como un pequeño paréntesis, quisiera decir que un potencial uso que Sakura puede usar con su magia de números imaginarios es que, como mencioné, ella puede viajar perfectamente hacia este espacio para protegerse. Sin embargo, hemos visto que Chaldea en Fate Grand Order ha logrado usar el espacio de números imaginarios para desplazarse por medio del espacio-tiempo, de esta forma logrando acceder a los Lost Belts, los cuales son mundos paralelos. El proceso es muchísimo más complicado que eso, pero dado que el eje central para desplazarse entre estos mundos son los números imaginarios, veo como posible que Sakura tenga el potencial de hacer esto, aunque no es algo que pueda aplicar por el momento. Ahora, hay que tomar en cuenta que Angra Mainyu tuvo que otorgarle sus poderes a Sakura para poder manifestarse, estando destinada a convertirse en la sombra misma una vez herede su poder al por completo. En otro momento también se menciona que el poder de Avenger se le es concedido a su recipiente y máster que le dará a luz, por lo que Sakura en este punto de la historia es considerada Angra Mainyu en sí mismo, teniendo la función de dirigir a todos los males del mundo para esparcirlos por todo el planeta, estando conectada a este personaje, logrando controlarlo como su máster, aunque la realidad es que ella terminará fusionándose con este ser. Además, hay que considerar que una manifestación defectuosa, como lo es la gran pila de carne de Unlimited Blade Works, ya era considerada un Servant reconocido por la misma Arturia, pero para qué irnos a personajes externos, el calibre espiritual de la propia Sakura era comparable a la de un Servant, por lo que veo bastante plausible hacerla escalar no solo de las habilidades de Angra, sino que también de la fisiología que los Servants poseen. De esto último ya hay un video entero explicando sus capacidades, así que me dedicaré a hablar de las skills de clase de Avenger. Primero tenemos la skill Vengador de rango A, la cual hace que Angra Mainyu aumente su poder en consecuencia del daño recibido, además de poder acumular el odio y resentimiento. Siendo una skill de un rango tan alto, es posible escalarla de sus otros compañeros Avengers, las cuales nos confirman que el poder aumenta con el daño y emociones negativas que van hacia el usuario, permitiéndole recolectar estas últimas con dicha habilidad. En segundo lugar, está la skill Corrección del Olvido de rango A, una que hace que el daño de los ataques críticos sea mayor al de otros Servants, además de explicarse que es un ataque que ocurrirá aún si el resto del equipo ya se ha olvidado de ello.
Una vez más, basándonos en los rangos de esta misma skill en otros Avengers, podemos notar que este poder le permite a su usuario jamás olvidar, lo que provocará el aumento de ataques críticos, algo que, como expliqué en el video de la fisiología, los ataques críticos van de la mano con las estrellas críticas, las cuales en Fate Grand Order significan el apartado de la suerte de un Servant, por lo que Angra Mainyu básicamente estará aumentando una estadística que hace que la realidad funcione a tu favor, aunque con ese rango tampoco sé qué tan lejos va a llegar. De tercero tenemos a la skill de auto reabastecimiento de rango E, la cual nos explica que el maná seguirá surgiendo hasta que su venganza se complete, algo que servirá como un pequeño complemento para más adelante. Y por último, la skill deseo de muerte, se trata de una habilidad que le permite a Angra Mainyu ignorar los límites de su cuerpo y aumentar su velocidad ad infinitum, llegando a convertirse en un Servant bastante poderoso, pero con la consecuencia de que terminará muriendo a causa del sobreesfuerzo. Esta skill evoluciona a otra totalmente diferente en el juego, más adelante hablaré de ella. Además, tampoco podemos olvidarnos de Verga Vesta, un fantasma noble de retribución que refleja el daño exacto al enemigo, llegando a extremos como, por ejemplo, inutilizar el brazo de la víctima si a Angra le cortan un brazo, siendo esta una maldición que compartirá las heridas recibidas al atacante en el instante en el que diga su nombre, otorgando un daño que va directamente al alma, volviéndose algo imposible de sanar por medios convencionales, sumado a que, si bien es verdad que Servants con una enorme resistencia mágica podrían no solo resistir el efecto, sino regresárselo a Angra, con las condiciones indicadas esto ya no será posible, las cuales consisten en que debe usarse una sola vez contra el mismo oponente, y que el usuario del fantasma noble no debe morir, siendo esta su mayor debilidad. Si Angra Mainyu muere antes de poder decir el nombre de Verga Vesta, los daños no se reflejarán, y aunque consiga reflejarlos, las heridas en él pueden ser tan graves como para matarlo en unos minutos, mientras que su rival podría simplemente resistir el dolor hasta que se anulen los efectos por la muerte de Avenger, y no solo eso, ya que Angra Mainyu necesita de un compañero para poder finiquitar al contrincante, por la misma premisa de que por sus heridas será incapaz de moverse, definitivamente es el Servant más débil. No obstante, lo que más nos interesa para este análisis es la naturaleza de Angra Mainyu dentro del Santo Grial, donde aquí se nos declara que él es todos los males del mundo, la encarnación misma de todas las maldiciones, y lejos de ser una hipérbole, Angra Mainyu es eso, la maldad dentro de la cosmología dualista del zoroastrismo, todos los males del mundo puestos en una única persona, bajo la creencia de que, haciendo eso, toda la humanidad podría ser perdonada y carecería de todo mal sin importar lo que hicieran. A él se le fue dado el nombre del mismo demonio del zoroastrismo mientras cargaba con todos los males del mundo y era tratado como un mal de la humanidad, siendo alabado por exactamente la misma razón. Él cargaba con todos los pecados de las personas en el planeta, no obstante, algo cambió, él fue invocado en la Tercera Guerra y perdió, pero cuando fue absorbido por el Santo Grial, este artefacto concedió el deseo que la humanidad había puesto en él, convirtiéndolo en algo con un poder acorde al símbolo del mal, y así fue como nació Angra Mainyu. Los deseos impuros que las personas impusieron en esta entidad se conectaron al Gran Grial, y el concepto maldito de todos los males del mundo había empezado a encarnar, un caso exitoso de la tercera magia. Él nació en este mundo gracias a que el Santo Grial quería conceder el deseo que tenía la humanidad por una existencia como lo serían todos los males del mundo. Angra Mainyu nunca hubiera existido de esta forma, de no ser por los deseos colectivos de toda la humanidad, y ahora, nada del tiempo que los Tosaka, Makirio e Inzbern vivieron se compara al deseo de los 2000 años que hay desde la era de los dioses, dando a luz el mal que existe en la actualidad, independientemente de quien haya sido Angra Mainyu en el pasado. El que está en el Santo Grial definitivamente es la encarnación de todos los males del mundo, todos y cada uno de los crímenes y pecados sabidos y por haber hechos por la humanidad, siendo capaz de maldecir a todas las personas que hay en el planeta, o mejor dicho, al mundo mismo. Si consideramos que 0 es la nada misma y el 1 es la existencia que nace y fluye a través de esta, Angra Mainyu sería 0, el concepto del 1 no existe en él, lo que esencialmente lo convierte en un vacío que nunca formará parte de los eventos que pasan a través suyo, algo que se traduciría a tener una fisiología inexistente, similar a como los Counter Guardian fueron liberados del ciclo de la reencarnación y dejaron de ser parte de este mundo, siendo considerados la nada misma, ambas cosas de las que nuestra heroína escala por razones ya explicadas.
Habiendo hecho esta introducción tan importante, se sabe que Sakura puede usar el barro del Santo Grial como su propio poder, y para que se hagan una pequeña idea de lo que significa esto, la naturaleza del barro del Santo Grial es negar todas y cada una de las formas de vida. El corromperse por Angra Mainyu provocó que la forma de conceder deseos del cáliz esté retorcida por un mal más allá de la imaginación. Cualquiera que se bañe en este líquido es absorbido y descompuesto, y los Servants que no, adquieren un cuerpo físico, sobreviviendo a sus efectos, pero magos como Kiritsugu pueden quedar con el 80% de sus circuitos mágicos destruidos, dejándolo en lo equivalente a un estado terminal, y él tuvo suerte, porque otros magos terminan enloqueciendo y con sus cuerpos siendo consumidos. Y no solo eso, sino que el barro también es capaz de crear llamas tan masivas como para incendiar la ciudad de Fuyuki. Los Servants afectados por el barro del Santo Grial se corromperán y tendrán sus personalidades invertidas. Además, dado que tienen un cuerpo físico por la reencarnación, ahora son más poderosos, y dado que la sombra de Sakura está conectada directamente a la fuente del Santo Grial, esta posee un efecto de absorción superior a la del barro, haciendo que ni siquiera Gilgamesh sea capaz de escapar. Ahora, si me disculpan, detallaré en orden todo lo que acabo de comentarles y narrarlo de una forma más o menos ordenada. El barro del Santo Grial puede atacar en forma de tentáculos, siendo bastante perceptivo con las cosas vivas, extendiéndose sin límites hasta su objetivo y atacando como si de una serpiente se tratase. Sus ataques como tal son fáciles de esquivar, pero como son muchos atacando a la vez, se vuelve complicado acercarse a su usuario. El mero hecho de tocarlo es el equivalente a tocar ácido, es capaz de derretirte con todo y huesos. Si este toca una zona concreta simplemente la inutiliza, tanto que intentar moverla solo hará que los músculos se desgarren. El barro es como una enfermedad, todo el que lo toque se enfermará, invade los nervios, debilita el cuerpo y hierve el cerebro. Cada paso que des dentro te lleva cada vez más cerca a morir. Con 2 pasos sería suficiente para caer inconsciente, y Rin, aún habiéndose protegido previamente, a esas alturas ya no podía ni pensar correctamente por la fiebre de 40 grados que tenía. Hay que resaltar que Rin se había comido 2 de sus gemas para aumentar su energía mágica, creyendo que con eso sería suficiente para soportarlo, cosa que al final no fue el caso, declarándose que las gemas incluso la protegerían al caer en un mar de llamas, hasta lo llegaría a sentir más frío que el barro por el que estaba caminando. Cualquiera que toque este barro morirá, algo dicho en más de una ocasión, y es que esta es una oscuridad que cubre el espacio mismo, haciendo que aquellos que sean devorados solo puedan esperar a ser consumidos. Pero bueno, ahora pasemos a las habilidades más relevantes, y que probablemente todo el mundo estaba esperando. Una vez abras el Santo Grial, el barro saldrá sin fin y terminará ocasionando una catástrofe inevitable, y esto se debe a que el Santo Grial está lleno de todo tipo de malicia, de cosas que maldicen al mundo y a la humanidad por igual. Angra Mainyu, como no podía ser de otra forma, el barro es una maldición tan densa que es posible verla. Todo el que lo toque será contaminado por la maldición y luego se disolverá, lo que significa que el dolor y el miedo de aquellos que mueren en ese momento se convertirán en la siguiente maldición, y, una vez eres consumido por el barro, estás condenado a experimentar todos y cada uno de los pecados hechos por la humanidad, teniendo que morir para poder expiar todos los males de la humanidad, siendo una maldición en toda regla. El barro corrompe las almas, revirtiendo su personalidad a algo malvado, siendo esta la locura que obtienen tras tocar a Angra Mainyu. Esto no es algo de lo que los Servants puedan salvarse, debido a que no son capaces de soportar todas estas maldiciones, llegando a corromper sus almas, dicho en más de una ocasión, y ellos también serán incapaces de mantener su sanidad. Hablamos de una corrupción comparable a que todo tu ser sea borrado, y da igual si puedes temporalmente soportar sus efectos al mantener tu mente ocupada o por mera fuerza de voluntad. Esto es un acto inútil, eventualmente terminarás siendo consumido, lo quieras o no, aunque esto no incluye el alma de Gilgamesh, porque, aunque Avenger sea todos los males del mundo, una maldición como esa es algo que un héroe capaz de cargar con toda la humanidad debe de soportar, y el rey de los héroes ya hizo tal hazaña eones atrás, por lo que no es de extrañar que esta maldición le parezca insignificante. Aún estando en el literal epicentro del Santo Grial seguirá sin corromperse. Sin embargo, aunque el barro sea inútil para afectar a Gilgamesh, la cosa cambia un poco con la sombra, quien, en una de las escenas más polémicas de la novela, consiguió comérselo de un bocado. La razón de esto es que, como pasé antes, esta posee una conexión directa con la fuente, por lo que le fue posible comerse a Gilgamesh. Ojo, solo comérselo, porque el tipo sigue siendo inmune al resto de efectos, aunque ese es un tema para otra ocasión. El caso, esta entidad se trata de la sombra del Santo Grial manifestándose por medio
medio de Sakura, siendo la sombra otra parte de su propia identidad, y dado que Sakura estaba convirtiéndose en la cosa que está dentro del Santo Grial para que ésta pueda manifestarse en el mundo material, se puede decir perfectamente que su sombra es la sombra de la propia Sakura, y por lo tanto, ella heredará todas las habilidades que vienen con esta. La sombra es capaz de darle una nueva e icónica apariencia a Sakura gracias a su nueva transformación, y chistosamente esto también significa que puede cambiar de forma para darle ropas nuevas, puede atacar en forma de látigos, siendo estos descritos como hechizos de comando negros, logrando extender estos ataques por docenas de metros. La sombra es una existencia que puede sentir amenazas exteriores que atenten contra su vida, aun si alguien intenta esconder sus intenciones asesinas, no serviría de nada contra esta, y el sentido del peligro de Angra Mainyu es de primera clase aún sin haber nacido, por lo que la sombra puede moverse aún si es en contra de la voluntad de Sakura con tal de defenderse, atacando en varias partes del cuerpo a su oponente. La mera presencia de esta sombra es suficiente para cortar la energía de la casa Eniya, o mejor aún, poder apagar todas las luces de una parte de la ciudad, mostrándose de forma bastante más clara en el manga, que todo el espacio se retuerza a su alrededor, o llenar todo el mundo en oscuridad, abarcando todo lo que se encuentra a la vista, ejerce un terror lo suficientemente grande como para paralizar a Shiro, Rin, Arturia y a Archer. La propia Sakura también es capaz de infundir un terror similar. Tocar a la sombra por tan solo unos instantes es suficiente para que experimentes cosas de lo más desagradables, y no es ninguna exageración, hablamos de un horror tan grande que sentirán que lo vivieron por toda la eternidad, aun si en realidad no ha pasado ni un solo minuto, hará que sientas un enorme dolor y que todas tus funciones básicas de vida dejen de funcionar, y terminará haciendo que te enfermes de fiebre aun si te liberas, experimentando todo tipo de malestares, puede quitarte alguno de tus sentidos o hacer que tus pensamientos se desvanezcan, aun si se trata de un Servant, los cuales también corren el riesgo de perder el conocimiento una vez entran en contacto con esta entidad. Sakura no se queda atrás, cuando le lanzó un ataque de oscuridad a una de sus víctimas por medio de su sombra, se dice que podía destrozar su mente, reducir su temperatura a cero, afectar su cerebro, y provocar náuseas y escalofríos, siendo algo tan sofocante que simplemente el afectado intentará escapar, aun si eso no es posible. La sombra es descrita como un cúmulo de maldiciones, es una maldición que destruye todo lo que entra en contacto con ella, algo que se nos ha demostrado en su ruta, puede ennegrecer y marchitar a las plantas a su alrededor, puede destruir el cuerpo entero de Hasan para posteriormente absorberlo, en el anime viéndose que basta de un simple toque para que ocurra esto, puede destruir la barrera delimitadora creada por las runas de Kukulei-in, hazaña que también puede contemplarse tanto en manga como en anime, y hay que considerar que esta barrera podría defender contra fantasmas nobles poderosos, pero en el caso de la sombra apenas si puede retrasar lo inevitable, tan solo tocar un poco del maná de Sakura es suficiente para contaminar el santo grial de los Ainsburn al punto en el que era mortal, siendo descrito como un veneno que terminará rompiendo a su víctima, además de que su sombra puede derretir las extremidades de la persona afectada, o mejor aún, derretir su cuerpo, disolver su mente, y destruir su alma. A palabras de Arturia, la sombra de Sakura no es un oponente ordinario, incluso Heracles sería más fácil de derrotar, pero no se trata de ser fuerte o débil, es simple infortunio. La sombra no es algo que puedas derrotar porque hablamos de una estrella del infortunio que trae la ruina a todo el que la toca, y tampoco podrás detenerla a menos que acabes con Sakura, algo que verán que no es precisamente fácil cuando termine su análisis. Una vez eres atrapado por la sombra, entrarás en un mundo de sombras sin salida donde no serás capaz de ver nada, hablamos de una oscuridad sin fin, y de quererlo, Sakura podrá hacerte experimentar todo lo que le pasó a ella a lo largo de su vida, lo que hizo que personajes como Rin rompieran en llanto apenas el primer día, rogando por salir de ese infierno, y ella misma aclara que puede crear una pesadilla sin fin dentro suyo, algo que agradecería que tengan presente para después, además de que este interior es descrito como un vacío donde ni el espacio ni el tiempo pueden existir. La sombra de Sakura no puede ser afectada por ataques físicos, por lo que solo puedes esperar a que seas engullido y borrado por esta. Aún así, es capaz de tomar físicamente a sus víctimas de ser necesario, con la suficiente fuerza como para retener a Berserker en su sitio, impidiéndole moverse un solo paso por estarlo consumiendo en el proceso, siendo la única forma de liberarse si arrancaba las partes de su cuerpo que estaban siendo retenidas. Pero regresando un momento a la parte del borrado, lejos de ser una exageración, la propia existencia de un Servant se pudre al entrar en contacto con la sombra.
Al igual que el Bloodfort Andrómeda de Medusa, la sombra de Sakura es capaz de absorber a las personas, pero en el caso de esta última, no hablamos de que lo haga por algún método mágico, sino que la absorción es una naturaleza innata de esta entidad. Esta comparación de poderes es bastante destacable, porque la habilidad de Medusa se trata de un arma conceptual, capaz de derretir y absorber a las personas, o incluso a la vida y las almas mismas. Con la propia sombra se nos menciona que esta puede absorber tanto en cuerpo como en mente. También se dice que puede absorber almas humanas, o de plano las almas de los Servants como hemos visto anteriormente. Su sombra puede devorar cadáveres completos de un solo bocado, consume todo lo que ve, centrándose sobre todo en grandes cantidades de energía mágica, pero no solo eso, ya que también se comerá tu mente con todo lo demás que te compone, algo que repiten en otra ocasión. Los Servants tampoco pueden resistirse, siendo robada su energía mágica con un mero toque, perdiendo su sanidad en el proceso, o bien absorberá tu energía mágica hasta dejarte en coma, e incluso podría atraparte y someterte hasta absorber toda tu magia. Es capaz de robarte tu fuerza vital, ya sea como en el caso de Kirei, o robándosela a las personas y provocándoles problemas respiratorios, aunque con cada noche se hacía tan fuerte que eventualmente ni un adulto podría sobrevivir, y no hablamos de simplemente matarlo, sino que literalmente no quedará rastro del individuo. Sakura también puede lanzar ataques con el mismo poder que su sombra, haciendo que un simple roce sea suficiente para que ésta se pegue al cuerpo y te devore por completo, sin ninguna posibilidad de escape, algo que, de nuevo, también incluye a los Servants, e intentar sacarla del cuerpo del afectado es imposible. Por más que la quites, esta simplemente volverá a su sitio, siendo Sakura la única capaz de retirarla, ya que cualquier otro podría terminar siendo devorado en su lugar. Y otro uso bastante impresionante de esta absorción es que la sombra podría simplemente comerse un ataque que va directamente hacia ella, cosa que en la película también ocurre, y de paso nos confirma que esto es gracias a los números imaginarios. En otro momento vemos que Sakura puede crear una cúpula para rodear a su enemigo, cerrando cada vez más su tamaño para así rodear a su víctima de sombras que devorarán todo su maná. Aprovechando que esto ocurre en la misma escena, Sakura es capaz de crear ilusiones de la sombra sobre ella o delante de su víctima, así como el crear portales cercanos con los que puede desplazarse, o mostrarse por medio de la sombra cuando desee, ya sea apareciendo físicamente, o utilizándola para comunicarse a la distancia. En la novela se nos revela que ella lo que hace es crear una manifestación suya hecha de esta misma sombra, y en su arcade se puede apreciar que Sakura puede directamente hacer un doppelganger suyo, y fusionarse con este para poder adquirir todas sus memorias. En la escena contra Gilgamesh se demuestra que ella puede usar su sombra para mandar los ataques que le lancen a su espacio de números imaginarios y después liberarlos por medio de portales en el momento que desee, procediendo a devorarse el alma del rey de los héroes, y tras comérselo, Sakura se encargó de convertirlo en mana lo más pronto posible para que no resultase en una amenaza, aunque eso no impidió que tuviera dolores de estómago después. Lo importante es saber que ella puede transmutarte rápido en nutrientes y sabe que eres un problema del que tiene que deshacerse. La sombra puede absorber todo el maná de su entorno para hincharse y explotar, abarcando todo el bosque y destruyendo los sentidos de los afectados, tanto que empiezan a creer que carecen de algún cuerpo físico, hazaña que, por supuesto, también repitió en sus otras adaptaciones. Estamos hablando de una explosión de la que ni siquiera Roayas puede defenderse completamente, terminando por sucumbir a la enorme cantidad de energía mágica. En un Limited Coach se ve que ella es capaz de crear esta misma explosión como un ataque especial, además de crear distintos tipos de proyectiles desde el suelo, con todos teniendo de resultado ser víctima de la sombra si se acerca lo suficiente. Dichos ataques puede tirarlos desde el aire de quererlo, puede teletransportarse, y si te atrapa con su sombra, básicamente puede darte la cogida de tu vida que terminará causándote daño. Sakura tiene gigantes de sombra cuyo poder de absorción es comparable a un fantasma noble, con un poder tan masivo que no puede ser esquivado o bloqueado, volviendo a repetirse que su poder es el equivalente al fantasma noble de un Servant, y ella es capaz de invocar a incontables de estos para ayudarla en combate, a lo que se le incluye usarlos como un ataque final para acabar con su contrincante si consigue atraparte entre sus cintas, algo fácil considerando que estos gigantes pueden alcanzar tamaños similares a la mansión de los Ainsberg.
Como complemento, se menciona que Justice devoró a Zouken en el evento de Accel Zero, algo que bien podría ser por esta habilidad. También me gustaría resaltar que Rin menciona que los ataques de este personaje no se tratan solo de la sombra en sí, sino de la propia magia de Sakura, como la magia de los Matou consiste en atar a otros, pero originalmente Sakura era una Tosaka con el elemento imaginario dentro suyo, ella puede manifestar a la sombra hasta este nivel por las dos alineaciones que posee. En Kalei podemos ver otros usos que le ha dado Sakura a sus habilidades, logrando absorber las proyecciones de Chloe, y el veneno del cuerpo de Miyu, quien tenía instalada la carta de Hassan of Serenity, un Servant cuyo cuerpo es un cúmulo de venenos mortales tan peligrosos que ni siquiera un Servant puede salvarse de sus efectos. Todas las cintas de Sakura son peligrosas, el simple hecho de tocarlas sería letal, la niebla que hay a su alrededor son un dominio de números imaginarios inobservables, por lo que acercarse tampoco tiene sentido, ya que todo está hecho para absorber y derretir toda energía mágica y objetos hechos de esta, siendo el enemigo natural de un espíritu heroico, explicándonos que esto es gracias al elemento imaginario de los números imaginarios que Sakura posee combinado con la magia de absorción y unión de los Matou, afirmándose que con ese poder incluso un Servant puede ser absorbido y utilizado a favor de su portadora. Sakura por medio de su sombra tiene una habilidad que los fans de la Time Moon Wiki tradujeron como Cursed Boundary Layer, misma que aparece en un Limited Codes. El caso, en Fate Grand Order esta habilidad aparece como la evolución de una skill del personaje de Tamamo no Mae, entonces veo correcto el escalar a Sakura las demostraciones que esta skill presentó, y como último aclaratorio, sabrán que los traductores no se ponen de acuerdo para usar un único término para una misma palabra, así que espero que puedan confiar en mí cuando les digo que estaré hablando de la misma skill aun si los nombres no coinciden. En fin, con esta habilidad es posible adquirir estatus y riquezas, o el amor de aquellos que están en el poder, manipulando los corazones y las mentes de las personas. Igualmente el usuario podría ver el momento exacto en el que va a morir, así como regresar el doble del daño de las heridas que sus enemigos le han provocado, sembrar discordia en las relaciones interpersonales, o incluso generar pesadillas. Pasando a otro punto, Sakura puede llenarte de tanto maná que podría convertirte en un monstruo incluso peor que ella misma, y no es de extrañar, el Santo Grial tiene una fuente inagotable de maná, hasta los griales menores de Fate Grand Order cuentan con una cantidad casi ilimitada de energía mágica en un nivel conceptual, llenándose de una energía mágica que está en una dimensión que los humanos no pueden alcanzar. Hablamos de que alguien con este poder tiene una cantidad sin fin de energía mágica, millones de unidades que desde la perspectiva de una prodigio como Rin se trata de alguien con reservas ilimitadas, la cantidad que ella posee se mide en billones o trillones, por lo que se le puede decir que no tiene fin. La energía mágica que posee el Santo Grial es inconmensurable, una cantidad inagotable por la que todos los magos se reúnen aquí para darle su uso. Por supuesto se aplica lo mismo para el corrompido por Andra, y, mientras más Servants mantenga Sakura consigo, más poder debe de sacar del Santo Grial. Solo un Grial menor como ella podría recibir esa cantidad de poder del Gran Grial. También me gustaría matizar que, aunque Sakura solo pueda liberar ese poder de 1000 en 1000 unidades, al ser ese el límite de sus circuitos mágicos, incluso sus hechizos más simples ahora poseen una calidad abrumadoramente alta, siendo solo posible igualarla con una fuente de poder equivalente al Santo Grial. Por si esto no fuera poco, Sakura posee sirvientes a su disposición que puede comandar a voluntad, los cuales puede invocar y regresar a su sombra en todo momento, aun si es por medio de las sombras de alguno de sus enemigos. Estos Servants ennegrecidos encarnaron en un cuerpo físico, perdieron la capacidad de entrar en forma espiritual y tampoco pueden ser controlados, pero adquirieron más poder y también una mayor habilidad de combate al ya no poseer ninguna restricción con su energía mágica. Una pieza clave dentro de sus sirvientes se trata de Berserker, un monstruo ciego que destruye todo a su paso. Especificando más esto, Heracles no tiene ojos, ni nariz, ni boca, todavía mantiene las heridas de su combate contra Saber Alter, pero ahora es un monstruo cuyo único propósito es la destrucción. Sin embargo, a pesar de esta falta de sentidos, él todavía es capaz de sentir a sus oponentes, pero no todo es color de rosas, ya que se confirmó que Berserker perdió su mente y su habilidad de combate, por lo que esta versión es apenas la sombra de lo que solía ser. Ahora, la invocación que verdaderamente importa, Sakura posee a Saber Alter, una guerrera que es capaz de dañar al propio Heracles en un combate, y en el manga se nos ve que es capaz de tener un combate igualado contra este antes de la intervención de la sombra, o meterle la paliza de su vida en el anime.
En su modo arcade también logró derrotar a los Servants restantes de la guerra, lo que incluye a la propia Arturia, quien se da a entender que manejaba un nivel similar a este personaje, al tomar la misma cantidad de maná de Sakura. Por algo ella menciona que se estaba doblegando su uso, pero es que eso es lo de menos. Esta Servant simple y sencillamente es considerada la más fuerte dentro de la guerra, su cantidad de energía mágica es la más grande entre todos los Servants, tanto que ni uno de estos héroes podría enfrentarse a Sakura gracias a esta invocación. Y como todo Servant que se precie, ella todavía tiene acceso a su fantasma noble, Excalibur, una espada cuyo poder puede utilizar constantemente gracias al nuevo soporte de maná que tiene con el Santo Grial, siendo una habilidad tan poderosa que incluso la sombra de Sakura sería destruida con un golpe directo, por lo que es imposible bloquearla o esquivarla. Aún así, la derrota de alguno de estos personajes implicará que deban de ser absorbidos por Sakura, algo que podría llegar a inmovilizarla por unos instantes, al tener que contener todo ese poder en su interior y peligre su personalidad, aunque indagaré en eso más tarde. Otra cosa a resaltar es que, quien sea que posea parte del poder de Avenger automáticamente está a merced de Sakura por ser ella Angra Mainyu, lo que significa que personajes como Kirei que sobreviven gracias a este poder podrían terminar con su corazón y cualquier otro órgano interno destrozado si ella lo quisiera. Cuando empiezo a narrar los poderes de un personaje siempre suelo hablar primero de su inmortalidad si la posee, pero en esta ocasión me pareció oportuno retrasar ese apartado hasta este momento, porque la vitalidad de Sakura es gracias a los poderes que consiguió por el Santo Grial y por Angra Mainyu. Se sabe que es posible sobrevivir a heridas directas al corazón gracias a los poderes de Avenger, aunque Sakura sea despedazada por una lluvia de armas lanzadas por el rey de los héroes y posteriormente sea decapitada, todavía podrá mantener su conciencia, para que después la sombra sea capaz de reparar todos sus daños y dejarla como nueva. Hay que recordar que los Servants pueden ignorar la inmortalidad de Ashwataman, quien es capaz de regenerarse de un borrado conceptual. A su vez se sabe que ella tiene capacidades curativas para sanar a Medusa, y encima se ha descrito que la sombra carece de concepto de muerte. Estos aspectos son muy importantes, porque recordemos que Sakura no está solo conectada, sino que ella directamente es Angra Mainyu, y por lo tanto, no debería morir mientras persista el deseo de la humanidad por la existencia de todos los males del mundo, siendo a todas luces la encarnación del concepto de la maldad, dándole una inmortalidad conceptual de lo más elevada. Como guinda sobre el pastel, la habilidad especial de Angra Mainyu es la resurrección, algo que se complementa bastante bien con una skill que posee en Fate Grand Order conocida como el final de las 4 noches, la cual consiste en que todos los presentes, tanto aliados como enemigos, son regresados a su estado original, quitándoles todas las mejoras o aumentos de poder que podrían tener. Parecerá descabellado escalar a Sakura de este poder, pero irónicamente esta es la habilidad con mayor sustento. La razón de esto es que en el final de Battle en Unlimited Codes, Sakura demuestra que es capaz de repetir la guerra del Santo Grial una y otra vez en un bucle infinito dentro del Grial, esto siendo una referencia directa a la habilidad que Angra Mainyu demostró en Hollow Ataraxia, así que permítanme explicarles en qué consiste esto. Angra Mainyu puede revivirse a él y al máster con el que hizo contrato, regresando al primer día en el que comenzó la guerra del Santo Grial, afirmando que revivir a los muertos está al nivel de la hechicería, la que entre otras cosas te permite viajar en el tiempo, controlar mundos paralelos o la negación de la nada, y Avenger, si bien no puede hacer algo así, con esta habilidad se acerca bastante al estar hablando de una imitación de la misma, permitiéndole alterar el destino que lo pondrá a él y a su máster en un bucle temporal que les impedirá perder siempre que el fantasma noble esté activo. Por supuesto, es una carta trampa que te impedirá perder, pero que también te impedirá ganar. Dado que la alineación de Angra Mainyu es nada, él seguirá manteniendo el bucle siempre que siga habiendo nada, o que él siga siendo nada como se dice en la traducción oficial, terminándose el bucle solo cuando él decida hacerlo. Ahora, para darles un poco de contexto sobre cómo es que esta habilidad tuvo su origen, para los eventos de Hollow Ataraxia, Angra Mainyu se había convertido en un grial menor con la capacidad de conceder deseos. Al ser un demonio que adquirió este nuevo poder, fue posible para él concederle su tan ansiado deseo a su máster, Battle Fragamal Remix, el cual se trataba del deseo de no querer morir. De esta forma, Avenger creó el mundo y el bucle temporal donde se desarrollan los acontecimientos del juego, con la única condición de mantener su control
contrato con esta mujer, porque de otra forma desaparecería, haciéndola vivir estos mismos 4 días desde hace 6 meses, donde Basset experimentaba la tercera guerra del Santo Grial una y otra vez, aunque a veces Angra cometía errores y también la hacía vivir momentos de la quinta. No es posible cerrar el bucle temporal porque solo Angra y Basset tienen acceso al Grial, y como medida de defensa para impedir que el bucle se termine, el Grial liberará del cielo criaturas hechas de sombras, una cantidad literalmente infinita de estas bestias que tendrá como único propósito el matarte, por lo que, aunque por sí solas no sean para tanto, es el inmenso número de estas criaturas el que terminará siendo una molestia, a menos que les tires una bomba nuclear de nombre Excalibur. No obstante, esta habilidad no es tan poderosa como lo aparenta, ya que, al fin y al cabo, Basset tiene que estar vivo para que el deseo siga existiendo, dado que solo los vivos pueden traer de vuelta a los muertos. Si ella muere, ya no habrá nadie que pueda desear que un mundo como este exista, y por ende llegará a su fin. Aún así, por lo menos podemos ver que el tiempo hasta que llegue este límite es extenso. Angra Mainyu preservó el alma de Basset y mantuvo su cuerpo en animación suspendida, haciéndola aguantar por 6 largos meses en ese estado hasta que finalmente su vida volvía a correr peligro. Además de esto, Angra Mainyu puede teóricamente mantener los bucles por toda la eternidad, siempre y cuando haya vacío dentro del Santo Grial, pero él como tal tiene un límite sobre cuántos eventos y variables puede crear dentro de este bucle. No puede saberlo todo como para crear futuros nuevos, y por ende el bucle tendrá que terminar si ya repitió todos los escenarios y eventos posibles, no necesariamente porque no pueda volver a revivir los eventos ya creados, porque se da a entender que puede hacerlo, más bien se debe a que Angra Mainyu eventualmente puede cansarse de cumplir el deseo y de este mundo, por lo tanto, su única conclusión sería el terminarlo. Teniendo en cuenta todo esto, es fácil asumir que Sakura debería de ser capaz de recrear todos estos efectos al ser ella un Santo Grial mucho mejor de lo que es Angra Mainyu. Ya la hemos visto atrapar a las personas dentro de su sombra para hacerles revivir sus recuerdos, o crear pesadillas sin fin, solo que a diferencia de Angra, ella no tendría la limitante de la muerte de Basset, puesto que Sakura es la Master de Avenger aquí, y por ende es la única responsable de que el deseo siga con vida, y bueno, la limitante del tiempo es algo completamente personal. Sakura tampoco es omnisciente, y eso hará que la cantidad de eventos que pueda crear tengan un tope al igual que con Angra Mainyu, pero como tal ella podría continuar por siempre de quererlo, y aunque supongamos que ella también se canse, seguiríamos hablando de un bucle temporal de varios meses, algo que sigue siendo demasiado destacable. Como añadido, se menciona que revivir por la habilidad de Angra Mainyu es bastante doloroso, aunque él no siente dolor en particular, simplemente regresa antes de darse cuenta, algo que también debería de aplicarse para Sakura, sobre todo por lo que verán más adelante. Dado que Sakura iba a fusionarse con Angra Mainyu y que esto iba a hacerlo despertar como una Beast con la marca de la retribución, es lógico pensar que ella en su mejor punto poseería los poderes de estos males de la humanidad, los cuales podríamos resumirlos en 2 skills importantes. Primero está la autoridad de las Beasts, la cual consiste en que el usuario adquirirá ventaja sobre un tema en concreto. Con las Beasts conocidas se han dado casos de todo tipo como para hacer una estimación de cuál sería la ventaja que Angra Mainyu poseería sobre el resto, aunque probablemente esta tenga relación con su enorme especialidad en matar humanos, siendo solo superado por el perro y la araña. La manifestación independiente es otra habilidad especial de estas entidades, la cual permite a las Beasts manifestarse si la necesidad humana desea su existencia, ya sea en búsqueda del amor o la salvación, o en su caso, el deseo de que existan todos los males del mundo, logrando existir por todo el continuo espacio-tiempo, volviéndolos inmunes a ataques basados en controlar tus emociones, ataques de muerte instantánea, los que consisten en el control temporal, uno tan grande que es posible crear paradojas temporales. Además, ya hablando en resistencias más generales, su poder no puede ser copiado por el fantasma noble de Scheherazade, cuyo poder consiste en hacer real todas las historias que ella cuente, llegando a engañar a la voluntad del planeta misma para hacerle creer que existen, de esta forma volviéndolas realidad. Ahora, es bien sabido que hay personajes que han sido capaces de emplear habilidades con el nombre de Angra Mainyu, si bien no me parece correcto hacer un escalonamiento con el fantasma noble de Kiara, ya que sus efectos difieren demasiado de lo que conocemos de Angra, por lo que me parece más bien una simple referencia. La cosa cambia con Grigori Rasputin, quien posee en su interior a Azirahaka, un compañero cercano de Angra Mainyu, lo que hizo que el sacerdote obtuviera una skill llamada Angra Mainyu, fiesta maliciosa, la cual le permite crear
crear criaturas malvadas de las heridas que le provocan, además de que su sangre es negra, convirtiéndose en un aceite que quema y llena el área de energía mágica maligna. Tampoco podemos dejar de lado su fantasma noble, Zacigan y Yangra Mainyu, el cual libera el caos por todo el mundo. Un cúmulo de maldiciones toman forma de llamas que queman los cuerpos de aquellos que cometieron malos pensamientos y acciones, provocándole más daño a los que son malvados, y con la posibilidad de matar instantáneamente a las buenas personas, una habilidad que utiliza los corazones malvados de los humanos como combustible. Alguien como Kotomine Kire tiene dicha habilidad por su comprensión de los espíritus que hay en su interior, y más importante, por quemar el mundo entero con el Santo Grial en algún evento compilado, haciendo clara referencia a Angra Mainyu, cosa que se confirma en el último párrafo, hablándose de que las oraciones de las personas crearon a un dios que representa la maldad más extrema en el dualismo del bien y el mal, abriendo un agujero en el mundo donde se derramaba esta maldad en forma de barro negro, algo que les resultará bastante familiar. Pero yendo más lejos que esto, se ha declarado que el Santo Grial es la raíz de toda magia. Dentro de este hay tanto poder que cualquier magia es posible, siendo las posibilidades infinitas si cayese en las manos indicadas, y, aunque ningún humano o Seruan podría tocar la maldición y seguir siendo ellos mismos, esto debería de ser diferente con alguien que fue hecha para ser su recipiente, por lo que Sakura debería de poseer un arsenal estúpidamente alto de habilidades, y aunque para su desgracia no puede sacarle el provecho que debería, si veo oportuno para que esto me sirva de complemento para hablar de las skills que demostró Justice en el evento de Axel Zero, al ser precisamente ella un grial negro al igual que Sakura. La resistencia mágica le permite a su usuario anular los hechizos hasta cierto rango, minimizando los efectos de rangos mayores. Con esto le es posible anular magia conceptual, los ojos místicos de petrificación de Medusa, los cuales son una maldición que afectan tanto el cuerpo como el espíritu, efectos de encantamiento que desviarán tu atención de tu objetivo, o que pueden hacer que caigas perdidamente enamorado del conjurador, e irónicamente, también le debería dar resistencia a una reflexión de ataques que afectan el alma, como en el caso de Verga Vesta, solo que a una escala menor porque este fantasma noble en concreto ignora dichas defensas. Dado que la resistencia mágica de Justice es de rango A, da igual que tan grande sea el hechizo, este simplemente será anulado, e incluso te permite sobrevivir a la información maligna, la cual, por si no lo recuerdan, debería de ser la misma que está ubicada en el espacio de números imaginarios, y creo que no necesito explicar por qué Sakura debería de escalar de esto último. La creación de territorio es la capacidad de construir un taller donde tu magia tiene la ventaja. La skill de Justice es de rango X, lo que la hace escalar de la capacidad de remodelar castillos. Esto sobre todo por ser obra del Santo Grial, le es posible otorgarle ciertos beneficios a su usuario y equipo, entre estos recuperar su moral, efectos de estado, mejorar su puntería e incluso su suerte. En el rango A es posible crear un templo, algo superior a un simple taller. En este nivel puedes hacer que tu magia directamente se acerque a la hechicería. No solo eso, sino que se da a entender que es posible crear algo incluso mejor que un templo con el suficiente tiempo. Hablando de las demostraciones que considero más importantes a mi parecer, aquellos con un rango mucho más alto que él son capaces de crear su territorio tan solo con su presencia. El lugar por el que pasan automáticamente se vuelve una extensión de su voluntad, permitiéndoles alterar las leyes del mundo dentro de su espacio, algo que de hecho, se asemeja bastante a lo que vimos que Sakura puede hacer en su ruta. Además, hay casos excepcionales donde el territorio se encuentra en el interior del usuario, algo que, una vez más, va bastante acorde con Sakura, quien ya vimos que en su interior está el espacio del Santo Grial, el cual ya ha dado indicios de poder alterarlo como ella desee. Y la última skill, conexión con la raíz, y creo que no necesito explicar las implicaciones de esto. A diferencia de las otras, aquí hay poco que decir al ser una habilidad extremadamente rara que solo comparte con otro personaje, aunque sigue siendo algo a destacar, ya que no solo confirma la conexión con Akasa, sino que también habla de que quienes poseen esta habilidad son máquinas de deseos todopoderosas, haciendo que cosas como los parámetros carezcan de sentido, lo que en otras palabras significa que el sistema de clasificación que se le dan a la fuerza, la resistencia, la agilidad, la suerte, el maná y al fantasma noble son cosas triviales para alguien con todo este poder, quien sin problemas debería de superarlo de quererlo.
Hablando de las habilidades que demostró dentro del gameplay del juego, se ve que puede atacar con bolas de energía, atacar con un pilar de fuego, aumentar la potencia de su fantasma noble, maldecirte, y también reducir a la mitad la efectividad de tu curación. Además de esto, Sakura debería de tener acceso al fantasma noble de Justice, el cual corresponde a la canción del Grial, la cual ocasiona daños a sus contrincantes, y si nos basamos en los efectos que posee en el juego, hay probabilidades de otorgarle muerte instantánea a sus contrincantes. Como Santo Grial, ella debería de tener el poder de conceder deseos según sus necesidades, algo que ya he dejado bastante bien implícito a lo largo del video, con el Grial teniendo esta capacidad aún tras la corrupción de Angra, o el propio Angra Mainyu demostrándolo en Hollow Ataraxia, haciéndola escalar de lo que este artefacto ha demostrado. De primeras hablemos de lo que ya he establecido en el video, el Santo Grial puede crear mundos enteros, o incluso dar a luz singularidades, las mismas que se tratan de singularidades en el espacio-tiempo. No podemos olvidarnos de su poder más característico, la capacidad de invocar Servants para las guerras. Sakura misma puede invocar a Angra Mainyu y utilizar el poder del Santo Grial para transformarse en su versión oscura y aumentar su poder, además de alterar el escenario a su alrededor. En otras instancias hemos visto que el Grial es capaz de revivir a las personas, hacer que las almas de estas crucen el espacio-tiempo hacia una nueva era para poseer el cuerpo de alguien más, o mejor aún, que cree el clon de una persona para que el alma pueda poseer. Es posible manipular las dimensiones para poder fusionarlas, alterar las tierras en las que se encuentra para cambiar su forma, o alterar mundos enteros para convertirlos en singularidades, lo que incluye la creación del mundo virtual dentro de Paper Moon. En esta misma historia también se puede apreciar cómo con el uso correcto puedes ver el futuro y contemplar el final de nuestro planeta. Le es posible crear Shadow Servants, que imitan el poder de uno real gracias a la energía mágica e información robada del trono de los héroes, puede esconder cosas en otros planos de la existencia, es capaz de crear bestias demoníacas, las cuales se hacen más fuertes solo por estar en la presencia del Grial. Las órdenes dadas por los hechizos de comando están respaldadas por el Santo Grial debido a la conexión que estos poseen, lo que hace que su poder le permita a los Servants recrear milagros si con ellos pueden cumplir la orden, como alterar el espacio-tiempo para aparecer junto a su máster. Además se ve que, aunque Chloe estaba por desaparecer al quedarse sin energía mágica, su deseo de permanecer con vida fue tan fuerte que su conexión con el Santo Grial terminó cumpliendo su deseo, logrando mantenerla todavía en este mundo. Y bueno, este manga nos dio uno de los usos más interesantes, aunque las leyes mismas del planeta estén cambiando, impidiendo que alguna forma de vida sobreviva al nuevo mundo, el Santo Grial podría alterar a toda la humanidad para convertirla en seres capaces de adaptarse a este nuevo planeta, y más adelante vimos lo devastador que puede ser el mal uso del Grial, ya que el mundo simplemente puede llegar a su fin. Hay que recordar que el Santo Grial es un counter directo de la autoridad anticoncededora de deseos de Typhon efímeros, por lo que es posible para este repeler su autoridad y debilitarla, la cual consiste en, literalmente, impedir que cualquier deseo se haga realidad, haciendo real exactamente lo opuesto al deseo original, como lo fue en el caso de despertar al dragón Tifón a pesar de que nadie quería hacerlo, lo que en otras palabras significa que el Santo Grial debería de ser capaz de conceder deseos con la misma eficacia con la que Tifón los niega. Por si tienen dudas sobre escalar al Grial de Sakura con los vistos en Fate Grand Order, recordemos que estos palidecen en comparación al original, aun siendo grandes fuentes de energía mágica, su naturaleza difiere como artefactos que conceden deseos, y su afinidad con la tercera magia es mucho menor al de Fuyuki, lo cual, de hecho, me ayuda a pasar al siguiente tema a tratar en este video. Me gustaría que entendieran que Haven's Feel, o la copa en el cielo, es la tercera magia, el milagro que el Santo Grial puede efectuar al materializar el alma en nuestro mundo, y alguien como Sakura que es el recipiente de este poderoso artefacto, lo lógico es asumir que ella también posee esta habilidad, pero si no me creen, dejen respaldo a este punto. Se da a entender que Sakura es capaz de hacer real el Haven's Feel, además de explicarse que su alma actúa como una máquina de movimiento perpetuo produciendo energía mágica sin límites, y, aunque se le describa como un intento fallido de la tercera magia, lo cierto es que esta es una característica intrínseca de la susodicha, que es una de las razones por la que Sakura posee tantas reservas mágicas, además de que igualmente se explica que el agujero que se crea por este grial negro sigue siendo la copa en el cielo, y es que se nos dice que Sakura es capaz
capaz de otorgarle el sueño a los Makir y de recrear la tercera magia. Además de esto, se menciona que Angra Mainyu es una reencarnación defectuosa de la tercera magia, o mejor dicho, está por convertirse en un caso exitoso de esta hechicería, usando el poder del Grial para convertirse en una criatura viva. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Angra Mainyu no está usando la verdadera magia del Santo Grial, es un Servant que siempre tuvo esos atributos, se puede materializar dentro del Grial porque es Avenger. El Santo Grial solo lo invocó, mientras que él es capaz de usar la tercera magia, confirmándose que puede emplearla aun si el Gran Grial no puede activar esta hechicería. La hechicería son fenómenos que no pueden efectuarse por ningún método humano, y en este caso la tercera magia es la materialización del alma, pero no hablamos de manifestaciones incompletas como los Servants, sino de crear existencias de dimensiones superiores que pueden interactuar con nuestro mundo mientras siguen siendo cuerpos cognitivos, haciendo que las almas sean seres vivos y puedan avanzar al siguiente estado de vida, siendo la verdadera inmortalidad donde el alma es una máquina de movimiento perpetuo que hará que su usuario adquiera una cantidad ilimitada de energía mágica, un deseo que vemos que podía hacerse posible en Apócrifa, con el Santo Grial alterando todo el planeta para que la humanidad se convierta en seres inmortales liberados de sus cuerpos carnales o de cualquier otro deseo por el avance en la sociedad. Hay que contemplar el hecho de que las verdaderas magias provienen directamente de la raíz, siguiendo la analogía de Aoko, mientras que la magia convencional se aprovecha del sol conocido como la raíz para recrear los misterios. La verdadera magia es algo que se encuentra dentro del sol mismo, superando las limitaciones humanas para crear milagros imposibles para la humanidad. Hacer esta hechicería es como superar un muro dimensional para acceder a un mundo con reglas completamente diferentes, permitiéndole crear unos conceptos y mecanismos únicos que rompen las reglas y que existen fuera de los límites del propio universo, con la limitante de que solo pueden hacer la única cosa en la que se especializan. La verdadera magia es todopoderosa en lo que refiere a la magia convencional, logrando hacer posible lo imposible, siendo este un privilegio especial para todos aquellos magos que alcanzaron la raíz, y tal y como se nos explica en la novela original, las verdaderas magias son caminos a la propia raíz. Aunque las tierras de Fuyuki no pueden conectarse a este lugar, el ritual del Santo Grial es otra historia. Si no hay un camino al que acceder, solo necesitas crear una abertura para llegar al otro lado, y es que, el Santo Grial, más que ser un concededor de deseos por sí mismo, en realidad es una puerta para llegar a un mundo donde verdaderamente todos los deseos pueden ser concedidos. Este otro mundo no es otra cosa que la propia raíz, y la sombra no es más que una consecuencia de que una imitadora como Sakura sea la puerta que los llevará a ese lugar. En otras palabras, la guerra del Santo Grial no fue hecha para conseguir el Santo Grial, sino para acceder al mundo exterior, cosa que, como vimos, Sakura pudo conseguir en el final de su modo arcade. Y como último dato complementario, se menciona que Justice es la encarnación de la tercera magia, con la capacidad de alcanzar a la raíz para eliminar a todo el mal en el mundo, permitiéndole regresarte a tus orígenes con este poder, cosa que ya comprobamos que es verdad gracias al repertorio de sus skills. Ahora, una vez más tocará hablar de la raíz. Para no extendernos demasiado, hay que entender que Akasa es el origen de todas las cosas, el asiento de Dios, el alfa y el omega de toda la creación, donde todo en el mundo es registrado y todo en el mundo puede ser creado, el pináculo de la teoría dimensional que se encuentra fuera de nuestro mundo. Sí, este es el origen de toda la creación, y, más importante, el origen de todas las magias existentes, diciéndose directamente que aquellos que lleguen a Akasa se vuelven omnipotentes. En resumen, Sakura al emplear una verdadera magia como la tercera magia, tiene un nivel increíblemente superior a la magia convencional en cuanto a efectos se refiere, todo gracias a su conexión con Akasa, algo que ya vimos que por su cuenta también le otorga una ventaja significativa, y en su estado más poderoso, al haber ascendido hasta este otro mundo, hablamos de una entidad todopoderosa que puede hacer lo que le dé la gana con toda la creación. La sombra de Sakura puede aparecer en la casa Emilia sin activar las alarmas de detección de su barbera delimitadora. No es posible congelar el barro al ser este magia dada forma, y quisiera señalar que la resistencia al dolor de Sakura es inmensa. Ella está acostumbrada a los dolores físicos y al tormento. En su interior se encontraban unos gusanos conectados a sus nervios. El estrés de tener algo así dentro tuyo sería suficiente como para matarte, mientras que Sakura lo soportaba todo el tiempo a pura fuerza de voluntad. Y no hay que olvidarnos tampoco de todas las torturas que recibió a lo largo de los años dentro de los Matou, siendo la razón principal por la que ahora maneja también el dolor.
Muchas veces se explica que, para que el Santo Grial se complete, es necesario que Sakura pierda su consciencia, dado que el Santo Grial es un remolino que concede deseos, todo ese poder no debería de poder soportarlo, por lo que su mente jamás quedaría intacta y terminará por destruirse. En otra instancia se nos explica que el contenedor del Santo Grial no tiene que poseer un alma, por lo que tienen que deshacerse de todo lo que es innecesario, quitando cada función posible hasta el punto en el que el recipiente carezca de personalidad, al menos esa es la teoría, porque en la práctica vemos que Sakura es capaz de mantener su ego a pesar de haber absorbido a tantos servants, incluso para las etapas finales de la historia podemos apreciar que ella sigue intacta aún con todo ese poder contenido, lo que significa que amenazas que atenten contra la identidad de Sakura Matou no serán más que una simple molestia para ella. El corazón de Kirei es increíblemente resistente a las maldiciones, aun si se trata del fantasma noble de Hassan, que consiste en crear una copia del corazón de su oponente y así reemplazarla con el original, siendo una doble existencia que afectará al original para matarlo. Esto es debido a que su corazón es similar a lo que es Sakura, habiendo sido contaminado hace mucho, y no es de extrañar, para poder contener la maldición de todos los males del mundo, es necesario que tanto el cuerpo como la mente se alineen con esta, lo que en otras palabras significa que Sakura ya se había adaptado a la maldición. Lo mismo va para sus sirvientes, hablamos de que cualquier héroe que está retorcido es capaz de soportar la propia corrupción del Santo Grial. A pesar de la cantidad de efectos adversos que tienen los números imaginarios, aquellos con dicho alineamiento son capaces de convivir con esto sin ningún inconveniente, véase el caso de los trajes de baño adquiriendo características especiales gracias a la magia de números imaginarios de Vivi, lo que se explicó de la skill de Kazura Drop, o incluso la propia Sakura creando defensas especiales para que sus compañeros puedan sobrevivir. El resto de resistencias ya las mencioné en el apartado de poderes un poquito sin querer, en la ficha de resumen podrán consultarlo todo con lujo de detalle. Sakura no ha demostrado poseer ningún arma, ni siquiera las que caracterizan a Angra Mainyu como guerrero, así que este apartado se quedará vacío. Por supuesto, sin los suficientes sacrificios, el despertar de Angra Mainyu nunca ocurrirá, por lo que Sakura nunca gozará de todo el poder destructivo de este personaje si no llega a nacer, aunque bueno, no creo que esta sea una debilidad aplicable al combate convencional, no es como que vaya a haber una guerra del Santo Grial a medio encuentro, y tampoco es plan de usar una versión incompleta para un versus. Sin embargo, una verdadera debilidad es que, si deshaces el contrato que tiene Sakura con Angra Mainyu, ella perderá todo su poder, o si en su defecto destruyes el Santo Grial para que la sombra finalmente desaparezca. La sombra de Sakura, como existe gracias a la guerra del Santo Grial, esta podría desaparecer una vez se acabe el tiempo de la guerra, cuando solo quede un máster o la persona que se convirtió en el recipiente del Grial muera, tomando en cuenta que el tiempo promedio para la duración de una guerra es de 14 días o 2 semanas, este podría considerarse su tiempo límite de acción antes de desaparecer. Sin embargo, esto es mera especulación de Rin, por lo que esta debilidad pueden tomarla con pinzas. マトウさくらを守りたがってたやつを最後まで信じてやらなかったんだから。そうですね。確かに今まではそうでした。けど私、もう弱くなんてありません。先輩は私が守りますから。だって私の方が強いもの。Perdón por hacer un análisis tan extenso y detallado, pero necesitaba ser lo más completista posible con un personaje que posee tantas conexiones con varios aspectos importantes dentro del Nasuverso. Si les parece extraño que tanto Angra como Sakura escalen de cosas que nunca demostraron en la novela original, solo piensen que el canon se ha ido extendiendo a lo largo de los años desde la salida de Stein Age. Yo solo me encargué de unir todos los detalles que Nasu ha ido dejando dispersos a lo largo de la franquicia. En fin, siempre pueden ver
ver los vídeos que suelo recomendarles para complementar todavía más la información presentada en este análisis, pero no se preocupen, haré todo lo posible para que nada quede en el aire en la comparativa. Sakura se dejó corromper por todos los males del mundo, veamos si su rival será consumido por la locura de este.